Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre Java REST. El contenido para esta sesión es el siguiente: objetivo de la práctica, requisitos que necesitas para hacer una aplicación Java REST, explicaremos un poco la arquitectura y luego realizaremos el ejercicio paso a paso. El objetivo para esta práctica es implementar un servidor REST, el mismo que permita realizar operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Además de eso, en esta práctica implementaremos clientes que consuman ese servicio. Lo que necesitas para esta práctica es un entorno de Java, es decir, un JDK y un IDE. Yo estaré utilizando Eclipse Java Enterprise Edition. También necesitas un servidor de aplicaciones. Yo estaré trabajando con Wi-Fi. Existen otros: Apache Tomcat, JBoss, Glassfish, etc. Sin embargo, voy a utilizar Wi-Fi porque es el servidor con el que hemos venido realizando los demás videos del curso de programación distribuida. Un poquito para entrar en contexto, REST significa Representational State Transfers, y podemos decir que REST es una interfaz que permite conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP. Esto nos sirve para obtener y generar datos y operaciones que se utilizan comúnmente para crear aplicaciones interactivas que utilizan servicios web. Una de las ventajas más importantes al utilizar un sitio web con REST es la facilidad de comunicación con otras aplicaciones y de esta forma agregar o accesar información del sitio web de una manera simple, rápida y segura. A nivel empresarial es posible crear sitios web o aplicaciones en la nube para acceder a datos de sistemas más robustos como ERPs, sea cual sea la plataforma desde la que se originan los datos. Para realizar la práctica de hoy, obviamente se requiere que se instale un servidor para gestionar la aplicación. La arquitectura de la aplicación es la siguiente: tenemos un servidor el cual acepta como entrada dos números y una cadena de texto que va a indicar la operación respectiva a realizar. Entonces, obviamente, este es un ejemplo. En este caso, la operación a realizar es la resta, y estos serían los números que van a ser utilizados en dicha operación. Como podemos ver, este servidor va a estar escuchando en el puerto 8080. Es decir, el servidor va a ser el encargado de procesar las peticiones de los clientes. Por su parte, el cliente se conecta al servidor a través de la URL. Para que el cliente funcione de manera apropiada, se necesitan estos 5 jars que te muestro en la pantalla. En el lado del servidor vamos a configurarlo como proyecto Maven para gestionar de mejor manera las dependencias del proyecto. En esta práctica, además del cliente Java que se ejecuta en consola, crearemos un cliente web con tecnología diferente a Java para gestionar las peticiones REST. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo aplicaciones que tienen diferente tecnología interactúan entre sí. Procedemos a ejecutar Eclipse y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Seleccionaremos Dynamic Web Project. Nombre del proyecto le llamaremos servidor REST. Una vez que hayamos creado el proyecto, vamos a crear los paquetes respectivos. Crearemos un paquete para la interfase llamado servidor.interfaz y un paquete para las implementaciones. Vamos a llamarlo servidor.implementation.
y MPL. Dentro del paquete interfaz vamos a crear una nueva interfase. A esta interfase la llamaremos operaciones. Crearemos los 4 métodos que se necesita para las respectivas operaciones aritméticas. Luego en el paquete IMPL vamos a crear la clase para implementar. Entonces la vamos a llamar operaciones REST IMPL. Lo primero que haremos es implementar la interfase operaciones. Añadimos todos los métodos y únicamente modificamos el retorno. En este método vamos a devolver la suma. Entonces, como retorno escribiremos la suma es y concatenamos con la respectiva respuesta. N1 más N2. De manera similar haremos para los demás métodos. Luego de eso, para que esta clase se convierta en un servicio web, antes del nombre de la clase en la línea anterior vamos a colocar una anotación. Vamos a escribir @path y dentro del paréntesis escribimos operaciones. Luego, para diferenciar cada uno de los diferentes servicios, vamos a darle a cada operación un path diferente. Entonces vamos a escribir aquí @get, que es para llamar al servicio, y luego @path y entre paréntesis /sumar, por ejemplo, y luego vamos a definir los dos parámetros. Ponemos entre llaves el número 1 / entre llaves el número 2. Estos parámetros N1 y N2 son los parámetros que tienen que entrar aquí dentro del método sumar. Entonces, para decirles que son parámetros del path, utilizamos la anotación @path_param. Aquí nos hace falta agregar las comillas para que se convierta esto en una cadena de texto. Guardamos los cambios, agregamos los imports correspondientes y lo único que queda es indicarle cuál es el nombre de la variable. En este caso, N1 corresponde al dato tipo doble, que es el primer número, y N2 representa el dato tipo doble, que es el segundo número, que se van a emplear en la operación. Entonces, de esta manera ya hemos definido
el servicio web para la suma. Como podemos ver, todas las operaciones reciben dos parámetros. Por lo tanto, esta instrucción podemos copiar y pegar en todas las demás. Luego lo único que nos quedaría es definirle el path para cada una de las operaciones. Por lo tanto, como todos van a ser get, lo único que quedaría es ir cambiando el respectivo nombre de la operación. Ya para finalizar la creación del servidor, vamos a ubicarnos en el paquete servidor.impl y aquí vamos a crear una nueva clase, la cual contendrá el path principal. A esta clase la llamaremos principal. Vamos a heredar de la clase application. Vamos a agregar el respectivo import, en este caso javax.ws.rs.core.application. Aquí vamos a poner el path principal. Vamos a llamar a la anotación application path. Y listo. Entonces esta clase es aquella que contiene el path principal. Luego irá el path operaciones y después el path respectivo de cada operación con sus valores o parámetros a operar. Ya para poder desplegar el servidor, vamos a convertir este proyecto servidor REST en un proyecto Maven. Entonces clic derecho sobre el proyecto, en la opción configure, presionamos en convertir a proyecto Maven. Entonces aquí nos indica que la aplicación va a tener como path servidor REST, es decir, el nombre del proyecto, y luego irá la versión del snapshot. Presionamos en finalizar, nos desplegará el archivo pom.xml, que es aquel que tiene toda la configuración del proyecto. Entonces ya para desplegar el servidor vamos a explicar cómo se va a formar el URL. Entonces, como se mencionó, el protocolo es HTTP, luego irá el nombre del servidor, en este caso localhost, luego el puerto por donde va a desplegarse la aplicación, en este caso el puerto es 8080, luego el nombre del proyecto, servidor REST _medio, y aquí va la versión del snapshot. Entonces podemos copiar y pegar. Luego el path general, digamos, de la clase, luego el path de cada servicio. Supongamos que queremos sumar, entonces lo escribimos en esta manera: sumar, luego los parámetros. N1 podemos mandar el número 10, por ejemplo, y N2 el número 15.
entonces la respuesta sería 25. Vamos a iniciar el servidor. Este proyecto servidor REST lo arrastramos. Vemos que ya está vinculado con Wi-Fi y luego tenemos que arrancar el servidor. Entonces clic derecho, Start. Como podemos observar, el servidor ya se ha ejecutado. Entonces vamos a desplegar un browser para comprobar que el servicio se esté consumiendo. Aquí vamos a colocar la URL. Presionamos Enter. Veamos, tenemos un error. Este error se está produciendo porque hay una incompatibilidad en el Java Runtime Environment. Como podemos ver aquí, la aplicación se ejecuta con la versión 1.8, pero acá está referenciándose con la versión 12. Entonces vamos a arreglar ese pequeño problema. Clic derecho, Buildpath, configure Buildpath, y aquí vamos a cambiar la versión del JDK. Entonces presionamos en editar y seleccionamos la versión 1.8. Presionamos en aplicar, luego vamos a la opción Project Facets y también le cambiamos aquí Java 12 y le seleccionamos 1.8. Presionamos en aplicar, detenemos el servidor y lo volvemos a arrancar. Una vez que esté levantado el servidor, vamos a la página de Google Chrome, actualizamos esta página y ahí tenemos la respuesta. La suma es 25. Veamos, si queremos restar, la resta es menos 5. Si queremos multiplicar, la multiplicación es 150. Está funcionando bien la aplicación. Esta aplicación, como recibe datos tipo doble, aquí tranquilamente pudiésemos escribir con números decimales, por ejemplo 10.25 por 15. La respuesta es 153.75. Entonces, como podemos ver, el servidor REST se ha ejecutado correctamente. Como siguiente paso, crearemos el cliente de consola. Entonces vamos a Archivo, Nuevo, y vamos a crear un proyecto Java. El nombre de este proyecto, Cliente REST. Vamos a presionar en Finalizar y en la carpeta src vamos a crear un nuevo paquete al cual llamaremos cliente. Dentro de este paquete crearemos la clase para el cliente. La vamos a llamar cliente REST. Le vamos a agregar el método main, presionamos en finalizar y antes de programar esta clase lo primero que vamos a hacer es agregar las bibliotecas, los jars correspondientes. Por lo tanto vamos a presionar clic derecho en el proyecto, Buildpath, configure Buildpath, vamos a añadir jar externo y aquí ya tengo oportunamente descargado los 5 jars que necesito para el cliente. Entonces los voy a seleccionar todos, presiono en abrir y ya lo tengo vinculado con mi cliente. Entonces en este cliente voy a crear un método para poder operar.
Como parámetros necesito una cadena de texto que me indique cuál es la operación que voy a realizar. Luego debo indicar cuáles son los valores que voy a operar, y como son tipos dobles, voy a escribir doble n1 para el primer número y doble n2 para el segundo número. Voy a crear un objeto tipo cliente llamado client. Para crear este objeto cliente de web service, debo importar el paquete javax.ws.rs.client.client. Luego, para configurar este cliente de web service, necesito llamar a la clase client builder o constructor de clientes en español. Luego necesito definir el objetivo, es decir, el path del servidor. Entonces voy a crear un objeto de la clase webTarget y voy a llamar al método target, y dentro de este paréntesis debo indicar cuál es la ruta del servidor. Entonces voy a copiar de acá, voy a copiar esta ruta y la voy a pegar por acá. Voy a copiar hasta el path operaciones. Luego lo único que faltaría es definir el path específico para llegar a cada servicio. Entonces en el objeto webTarget voy a almacenar webTarget y voy a llamar al método .path. Aquí me va a pedir los argumentos, es decir, el path específico de cada servicio. Por lo tanto voy a copiar este path y lo voy a pegar aquí entre comillas. Lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar estos valores quemados por los valores que me ingresa como parámetro. Entonces, en lugar de sumar, voy a concatenar con la variable operación. Y en lugar del número 10 y del número 15, voy a concatenar con las variables n1 y n2. Luego de que realice esta operación, el servidor me va a devolver una respuesta. Por lo tanto, para gestionar esa respuesta, voy a llamar al método request y todo lo que me devuelva voy a almacenar en un objeto builder que es de tipo invocation builder. Como ya tengo en este objeto mi respuesta, lo único que tengo que hacer es convertirlo en un string. Entonces string respuesta va a ser igual a builder.get, y dentro de este paréntesis string.class. Entonces con esto lo que estoy haciendo es una conversión para poder extraer en una cadena de texto lo que tiene el objeto builder.
y una vez que ya le tengo en la cadena de texto, solo tendría que mandar a imprimir por consola. Por lo tanto, aquí voy a escribir respuesta, dos puntos, y concateno con la variable respuesta. Para controlar algún tipo de anomalía dentro de este método, necesito aquí agregar la instrucción throws exception. Y listo, con esto ya he terminado el método en el cliente para recibir los datos del servidor. Vamos a probar su funcionamiento. En el método main voy a llamar a operar y veamos. Primero voy a pedir una suma de dos números, por ejemplo el 10 y el 2.5. Voy a agregar también throws exception al método main y listo. Veamos, voy a mandar a correr el programa. Y efectivamente aquí tenemos respuesta, la suma es 12.5. Puedo probar los otros métodos para verificar que se esté realizando correctamente. Solamente debo cambiar la operación. Entonces aquí voy a pedir la resta, acá la multiplicación y por último una división. Voy a mandar a correr la aplicación y aquí tenemos 10 más 2.5, 12.5, 10 menos 2.5, 7.5, 10 por 2.5, 25, y 10 dividido para 2.5 a 4. Entonces está funcionando correctamente nuestro cliente, ya que es capaz de consumir los recursos del servidor REST. Pero como en la presentación mencionamos que REST permite comunicar varias aplicaciones de diferente tecnología, vamos a crear un cliente que no sea un cliente Java. Y vamos a verificar que con ese cliente que es de otra tecnología, también podemos consumir los servicios de este servidor REST. Entonces por acá en documentos, recuerdo tengo un ejercicio de videos anteriores que hice en Node.js. Aquí voy a crear un cliente REST, un cliente web para consumir los servicios REST. Voy a crear un documento de texto, le voy a llamar cliente web, extensión HTML. Aquí tenemos el archivo y lo voy a abrir con Sublime Text. Listo, vamos a escribir un poco de código HTML y JavaScript. Una vez que he definido la estructura básica de una página web, voy a empezar codificando el título. Voy a colocar aquí un título, por ejemplo, cliente. Y voy a definir también los metacaracteres para evitar tener problemas con las tildes, con las señas. Lo voy a definir como UTF-8. Luego dentro del body voy a escribir la directiva forum y luego dentro de este formulario voy a agregar las respectivas cajas de texto y demás elementos que necesito. Entonces voy a empezar colocando un título H1 y le voy a llamar cliente web.
Voy a empezar con las etiquetas. Primer número. Y aquí voy a definir un input para escribir el primer número. Algo similar para el segundo número, en lugar de primer número, segundo número. Voy a poner aquí otra etiqueta. Y aquí voy a escribir operación a realizar. Luego, para definir cuál es la operación que va a realizar el cliente, voy a definir un elemento tipo select. Le voy a dar un ID que le voy a llamar operación. Le voy a dar un pequeño estilo para que tenga un ancho de 130 píxeles. Voy a definir a continuación las opciones. Por ejemplo, para la opción suma, el valor va a ser sumar, el verbo sumar. La información que se va a mostrar también va a ser sumar. Y básicamente con esto ya definimos la opción. Entonces, como las cuatro operaciones son bastante similares, puedo copiar y pegar y luego solamente editar. Luego de que ya escriba todas las opciones, debo finalizar el elemento select y también el párrafo, y ya solamente me quedaría crear el botón que va a hacer la respectiva operación. Por lo tanto, escribo input tipo y le voy a indicar que es tipo botón. A este botón le voy a asignar una función hecha en JavaScript y esta función se va a llamar calcular. El valor que va a tener el botón, es decir, la etiqueta del botón, también le podemos poner calcular. Con esto finalizamos la directiva form, y luego más abajo vamos a escribir la solución. Entonces aquí vamos a definir con H2 un subtítulo y aquí escribimos solución. Y vamos a definir una caja de texto en la cual va a salir el resultado. Por lo tanto, input tipo texto, vamos a darle un ID igual a resultado, y como esta caja de texto solo es para mostrar la información, no debe ser editable. Por lo tanto, le definimos como read only, es decir, solo de lectura. Finalizamos el párrafo y listo. ¿Qué nos quedaría en este momento por programar? Pues esta función, la función calcular. Por lo tanto, aquí vamos a crear un pequeño script. Dentro de la directiva script, lo primero que vamos a hacer es definir la función calcular.
Dentro de esta función vamos a declarar tres variables. Una para el campo de texto, que va a indicar la operación, y otras dos variables para los dos números que se van a operar. Para extraer los elementos de las cajas de texto o del combo box, utilizamos la instrucción document.getElementById, es decir, extraer el elemento por ID. Luego indicamos aquí de cuál ID estamos tratando. Entonces la operación está dentro de este select, cuyo ID se llama operación. Entramos al elemento y extraemos el valor. Hacemos algo parecido para extraer los otros dos números. Var num1 igual a... Podríamos reutilizar esta línea de código, solamente cambiamos aquí el ID. N1 y para el número 2 extraemos el elemento con el ID N2 y lo almacenamos en la variable num2. Listo. Luego vamos a mandar a operar. Por lo tanto, aquí necesitamos utilizar una función asíncrona, una función que llame o que se conecte con el servidor. Esta función la vamos a llamar operar. Entonces, al operar mandamos tres parámetros: la variable operación, la variable num1, la variable num2, punto den, y como los valores que se devuelven son tipo texto, utilizamos el parámetro text, y dentro de este cuerpo de la función mandamos a cambiar el valor de la caja de texto con ID resultado. Entonces document.getElementById resultado punto valor, y le indicamos que sea igual a text. Y listo. Solo nos queda crear esta función operar. Por lo tanto, vamos aquí a crear una función asíncrona, async, function operar. Indicamos los tres parámetros, la operación, el número 1 y el número 2. Y aquí en una variable llamada URL vamos a indicarle cuál es el path que necesitamos. Por lo tanto, podríamos copiar este valor de aquí. Y luego lo concatenamos con la variable operación, lo concatenamos con un slash, luego con la variable num1, con otro slash y con la variable num2. Guardamos los cambios en una constante llamada response. Vamos a esperar el respectivo resultado. Entonces aquí almacenamos el resultado de esta promesa con la instrucción await fetch, y aquí como parámetro mandamos el URL que formamos anteriormente.
vamos a almacenar el resultado en otra variable llamada text, y aquí le indicamos con el parámetro await que efectivamente queremos de la respuesta el formato en tipo texto, porque existen varias formas de recuperar lo que nos devuelve el servidor. Una de ellas es en formato texto. También se puede recuperar en formato JSON, en tipo data, dependiendo de la forma en cómo se desee procesar. En este caso, como el servidor no entrega JSON sino solamente texto, esta es la forma correcta. Finalmente, esta función va a retornar toda la información que tengamos en la variable text. Y con esto ya estaría listo nuestro cliente. Aquí tenemos nuestro archivo cliente web. Vamos a arrancar el proyecto Node. Como recordarás, el comando es node index.js. En mi canal de YouTube tengo un video donde explico paso a paso cómo crear proyectos Node.js, cómo agregar plantillas, incluso te explico cómo crear una aplicación CRUD. Entonces, si quieres profundizar un poquito más a fondo el tema de Node.js, ahí en el canal tengo algunos videos con respecto al tema. Presionamos Enter y como podemos ver, el proyecto Node.js ya está iniciado. Vamos acá, veamos si es que podemos desplegar el cliente de Node, localhost 4000, porque ese es el puerto en el que estaba direccionándose el proyecto de Node. Y aquí únicamente escribiremos el nombre de la página, cliente web.html, y aquí tenemos nuestro cliente. Ahora, cuando estos proyectos están en internet, consumir y producir los servicios es un poco más sencillo, porque la autenticación es un poco más parametrizada. Sin embargo, cuando estamos trabajando de manera local, para evitar cualquier tipo de problema, necesitamos que en nuestro browser esté funcionando una pequeña extensión que se llama CORS. Por lo tanto, vamos a Google Extensions o extensiones de Google y vamos a instalar Allow CORS. En español sería permitir CORS. Aquí está, esta es la extensión. Presionamos en añadir a Chrome, añadir extensión, y una vez que haya terminado de comprobar, nos regresamos a la página del cliente, activamos la extensión. Ya cuando está activada se pinta de color rojo esta letra C, y ahora sí vamos a probar nuestro cliente. Veamos, pongamos 20 y 2.5, probemos sumar y veamos. Para poder testear esta aplicación, presionemos F12. Veamos qué dice aquí. Fetch no está definido. Ah, claro, está mal escrito, es un pequeño error de escritura. Veámosle. Obviamente es fetch. Así. Voy a guardar los cambios. Recargo la página nuevamente y veamos. 10, 2.5, sumar, y ahí está la respuesta. La suma es 12.5. Veamos la resta, 7.5, la multiplicación, 25, la división, 4. Cambiamos el número, 100 dividido para 5, la respuesta es 20, correcto. Entonces, como puedes ver, nuestro servidor REST funciona correctamente
ya que podemos consumir los servicios desde clientes hechos en Java y también desde clientes hechos en otras tecnologías. Entonces, con esto estamos demostrando que REST es una alternativa para trabajar entre diferentes tecnologías de una manera rápida y sencilla. Y listo, de esta manera estamos terminando la clase del día de hoy. Si tienes dudas o sugerencias, déjame en la caja de comentarios. Además de eso, considera suscribirte, ya que con tu suscripción nos motivas a seguir haciendo más videos de tópicos informáticos y con ello el conocimiento llega a muchas más personas. Espero haberte ayudado con esta pequeña clase y de antemano, gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.